A ver, entonces, a ver, vamos a ver. Déjeme ver. Bien. Entonces, como les decía, gráficamente yo también puedo obtener mu, ¿no? Entonces ahí tenemos dos opciones. De hecho, cuando ustedes vayan a ver más tarde el proceso de simulación, van a ver que generalmente las curvas de crecimiento se representan como log de UFC por ml o log de gramos por litro. Bien, entonces como les decía, ¿no? Se puede representar como log de UFC por ml, ¿verdad? Pero también puede ser log de gramos por litro sobre el tiempo, ¿verdad? Esto es como construye una curva de crecimiento. También está la representación del logaritmo natural de nx en el tiempo t sobre nx en el tiempo cero, sobre el tiempo, ¿verdad? En estos casos es probable que haya una gráfica de este tipo, ¿no? En el caso de acá, pues generalmente tiene esta forma. En ambos casos, yo puedo sacar la pendiente, ¿no? Por una selección de datos, ¿verdad? Entonces esa pendiente va a ser igual a mu, ¿verdad? En el caso de aquí, siempre nos vamos a referir a mu máximo. Cuando estamos en log de UFC por ml o de gramos por litro o lo que sea, lo que nosotros tenemos que hacer es esa mu, que es este valor de aquí, esta pendiente, lo vamos a multiplicar por logaritmo natural de 10, que esto va a ser igual a mu máximo. Bien, entonces esto es también gráficamente. Esto igual ya les voy a compartir una información. Sí, sí se vio lo que estaba dibujando, ¿no? Hola. Sí se veía, ¿no? Sí, profesor. Ya. Entonces, esto ahora les voy a mostrar, obviamente, unos datos experimentales, porque esto es más sencillo cuando al final lo vemos, ¿no? Entonces, espérenme un segundito, encuentro la... Bien, entonces aquí les comparto, estos son datos de unas curvas de crecimiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver por un lado, tenemos la columna de tiempo, ¿no? Esto es una curva de 24 horas, y aquí al lado la concentración de biomasa, ¿verdad? Entonces, como a partir de la concentración de biomasa, eh, que es, ahora el siguiente tema es precisamente cómo construye una curva de crecimiento y cómo puedo obtener los datos, ¿no? Entonces, básicamente,
¿Cómo la construyo? Utilizando datos de tiempo versus concentración. Estos valores pueden ser en concentración de biomasa, como les he dicho, gramos por litro, o también pueden ser de UFC por ml, ¿no? Entonces, obviamente, esto les voy a explicar que la concentración de biomasa es una medida indirecta de cuantificar el crecimiento, mientras que la cantidad de UFC por ml es una medida directa, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre estas dos formas de recolectar datos para construir una curva de crecimiento, ¿no? Entonces, en este caso en particular, bueno, este Excel que yo les muestro aquí no es más que lo que aquí estamos haciendo es ajustar datos a un modelo de crecimiento microbiano que se utiliza, un modelo matemático que se utiliza para predecir el crecimiento en función del tiempo, ¿ok? Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es tiempo de concentración, tiempo versus concentración. Entonces, si ustedes van a este grafiquito, la curva queda de este tipo, ¿verdad? Entonces, si simplemente eh, represento tiempo versus concentración, tengo una curva de este tipo, ¿no? Cuando represento eh, tiempo versus, el tiempo versus ya el logaritmo natural de n sobre n sub 0, ya tengo una curva de este tipo, ¿verdad? Entonces, a partir de esta curva, a partir de esta gráfica, yo puedo seleccionar la fase que a mi criterio es la exponencial, que es lo que hago en la gráfica inferior. Entonces, cuando tengo esta gráfica, ¿verdad? Lo que hago es, bueno, obviamente lanzar una línea de tendencia, pedirle al sistema que me presente la ecuación y obviamente el valor de R cuadrado. Entonces, aquí lo que voy a obtener es que la velocidad máxima de crecimiento para este tipo de microorganismos es 0.685. Entonces, esta es otra forma que yo tengo de poder calcular la tasa de crecimiento, ¿no? A través de datos experimentales, ¿no? Entonces, bueno, esto es otro tema, otra información, pero aquí lo que ustedes pueden ver es crecimiento y esto es predicción, utilizando un modelo matemático, ¿verdad? Este es el modelo de Gonsper, que es una forma de representar el crecimiento de microorganismos en general, ¿no? Entonces, lo que quería mostrarles era básicamente esta parte de aquí, ¿no? Tiempo, concentración, y esta parte, concentración de biomasa, gramos por litro o FC por ml, ver a qué está relacionado, porque es la introducción a la siguiente parte de la clase. Entonces, si ya tenemos claro cómo nosotros calcular mu o de dónde viene mu, qué debemos tener en cuenta, el siguiente paso es, bueno, cómo construir una curva de crecimiento. Entonces, no sé si ustedes, como parte de sus clases previas, tuvieron bueno, bueno, yo los escuché a algunos de ustedes cuando hablaban de microbiología predictiva. Y cuando se metían a estos programas del Coinbase y buscaban información, y allí pues hay una gran cantidad de datos relacionados a curvas de crecimiento, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, no sé si ustedes durante su experiencia en los cursos previos, en algún momento construyeron una curva de crecimiento. José Manuel, cuénteme, tal vez en el curso previo, en algún momento, hablaron acerca de la curva de crecimiento, me imagino que sí, sobre las fases, pero ya en la parte experimental, ¿realizaron algo como construcción de una curva de crecimiento? José Manuel, ¿está por aquí? Sí, sí estoy. Buenos días. Buenos días, José Manuel. Cuéntame, tal vez en cursos previos hicieron algo de la curva de crecimiento. O sea, en inocuidad, como usted dice, solo usamos esos sitios web de Coinbase, programas como PMP, pero en la materia de microbiología, con la Miss Diana en laboratorio, nosotros hicimos una actividad en Excel para una práctica sobre el crecimiento microbiano. Y utilizamos las fórmulas de Generation Time y todo eso. Ok, perfecto, entonces, bien.
Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora, o lo que yo les voy a explicar es, bueno, qué tipo de medidas directas o indirectas yo puedo utilizar para construir una curva de crecimiento, ¿no? Entonces, ustedes ya tienen claro que necesito un eje de las Y, donde va representado el crecimiento microbiano respecto al tiempo. Entonces, para medir el crecimiento, yo tengo dos mecanismos, ¿no? Hacerlo de forma directa. Entonces, cuando hablo de forma directa, eh, la opción más habitual es tomar los microorganismos y hacer un conteo en placa, ¿verdad? Yo tengo vamos otra vez a la, a la pantallita, déjenme ver, vamos a la pantallita, entonces, bien, entonces imagínense que ustedes nuevamente tienen un fermentador de este tipo, ¿verdad? Disculparán el gráfico. Entonces aquí están nuestros microorganismos, están creciendo, ¿verdad? Están creciendo, están creciendo. ¿Bien? Entonces yo deseo conocer cómo este microorganismo va creciendo en función del tiempo. Bien, entonces lo que yo tengo que hacer es, como ustedes bien han visto, tiempo versus crecimiento. Entonces este crecimiento yo tengo que cuantificarlo o tener una idea de qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces aquí es donde yo les hablo de medidas directas y de medidas indirectas. Entonces, cuando hablo de medidas directas, me refiero a que efectivamente estoy cuantificando la cantidad de microorganismos que se está desarrollando en el medio. Entonces, lo que se hace es obviamente medir las UFC por ml. Entonces, cada cierto tiempo, ¿verdad? Puede ser al tiempo cero, al tiempo uno, hasta el tiempo 24. Yo tomo muestras y voy analizando qué ocurre, ¿no? Entonces, una medida indirecta es medir UFC por ml. Entonces, esto me va a dar el conteo. O sea, esto es en placa. O sea, yo puedo cuantificar la cantidad de microorganismos que se están desarrollando, ¿verdad? Luego viene el método indirecto. Entonces, un método indirecto, como su nombre lo dice, o sea, es una aproximación del crecimiento microbiano. Entonces, esa aproximación puede ser que yo la exprese en gramos por litro de biomasa, ¿verdad? O de X, ¿no? Que es básicamente hacer referencia al crecimiento microbiano. Entonces, ¿por qué es indirecto? Porque cuando yo hago, generalmente, cuando ustedes están haciendo una curva de crecimiento, tienen una muestra de este tipo, ¿no? Imagínense que yo de aquí cojo, tengo un tubito de ensayo, ¿verdad? Entonces, cojo ese tubito, separo, ¿verdad? El microorganismo, este sería el microorganismo, y de acá elimino el sobrenadante, ¿verdad? El sobrenadante es todo ese líquido donde no hay crecimiento, ¿no? Entonces, esto es mi análisis, ¿la verdad? Cuando yo separo o cuando hago pesos, esta determinación de gramos por litro, que es una medida indirecta para ver el crecimiento del microorganismo, yo precipito todo. Entonces, por ejemplo, cuando hago centrifugo, separo el sobrenadante del crecimiento microbiano, en esta muestra de aquí no solamente habrá microorganismos, sino que puede existir de que hay algún tipo de sal del medio de cultivo que puede haber precipitado, ¿verdad? El mismo sustrato, si no se disolvió todo, puede ser que también precipite, ¿verdad? Entonces aquí hay muchas cosas, ¿no? Sin embargo, en su gran mayoría va a ser biomasa, microorganismos. Entonces es una medida indirecta porque no necesariamente todo lo que yo vaya a tomar de aquí sea microorganismo. Sin embargo, es una aproximación bastante buena, ¿no? Y muy utilizada. ¿Ok? Ay, se salió. ¿Ok? Entonces, esta es una primera aproximación indirecta, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, cuando ustedes separan esto de aquí, el método para yo ver esto de aquí, ¿recuerdan ustedes en sus clases de análisis cuando hacían peso seco? Esta diferencia por gravimetría, ¿no? Acá igual. Entonces, yo puedo ver la cantidad de microorganismos secándolo, ¿no? En una estufa a través de peso seco.
¿verdad? Hasta que haya peso constante. Bien, tengo mi cantidad de microorganismos, gramos por litro. Otro método indirecto es a través de la turbidez, ¿sí? Entonces la turbidez no es más que medir la, medir la absorbancia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tengo una muestrita, en este caso de todo el cultivo. Aquí no separo microorganismos, ¿verdad? Aquí tengo todo el cultivo. Entonces esto va a un espectrofotómetro, ¿verdad? A 560 nanómetros. ¿Verdad? A esta longitud de onda yo puedo medir lo que ocurre aquí en esta muestra y esto me va a dar un valor de absorbancia, ¿verdad? Este valor puede ser 0.2 o puede ser mayor a 1, ¿verdad? Bien, de 0.2 incluso mayor a 1, ¿bien? Entonces, cada valor de absorbancia está relacionada con una concentración de UFC por ml, ¿bien? Entonces, nuevamente es una medida indirecta. ¿Por qué? Porque yo voy tomando muestras, ¿no? diferentes grados de turbidez y cada eso estoy extrapolando, estoy indicando que para esto, a la final es 10 a la 8, ¿verdad? Y que para uno pues puede ser 10 a la 12. Entonces, esta es otra forma de representar el crecimiento de forma indirecta, ¿sí? Entonces, otra forma es también la medida o la cuantificación de proteínas. Entonces, yo en función de proteínas puedo indicar cómo va creciendo el microorganismo. Bueno, proteínas. Es otra forma indirecta, ¿no? Ustedes ahí en proteínas, pues, de acuerdo a sus clases de análisis, recuerde, por ejemplo, el método de Bradford, el método de Lowry, ¿no? Son también estrategias que se pueden utilizar para determinar el crecimiento de forma indirecta. Bien, entonces eso respecto a la curva de crecimiento, ¿ok? Entonces, aquí hay otro concepto que es importante que nosotros también lo manejemos. Bueno, antes de pasar a este concepto, cuéntenme, ¿tienen alguna duda? ¿Está claro? Eh, ¿Alguna pregunta? Mariana, Mariana López. Mariana está por aquí. Melanie Onofre. Hola, mister. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Cuénteme, Bien. ¿está todo claro? ¿Alguna consulta? No, está todo claro. Ok. Bien. Entonces, bueno, tenemos claro, medidas indirectas, medidas indirectas. Ahora lo que nos interesa es hablar acerca del sustrato limitante. Bien. Entonces, para hablar de sustrato limitante es importante que nosotros tengamos en cuenta de que, como yo les había mencionado, en un cultivo en batch, todos los nutrientes están en exceso. Fuente de carbono, fuente de nitrógeno, fosfatos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Sin embargo, siempre, para un microorganismo habrá un sustrato limitante, ¿no? Y ese sustrato limitante está relacionado o se relaciona con la cantidad o con el sustrato que limita el crecimiento de ese microorganismo. Entonces, es importante tener en cuenta esto, porque hay muchas veces que nosotros confundimos el sustrato limitante con el sustrato que se termina primero en un proceso de fermentación. ¿Ok? Y ahora lo vamos a ver en una curva de crecimiento. Entonces, el sustrato limitante es la cantidad o es el compuesto que limita el crecimiento. ¿Cómo lo limita? Es decir, que cuando este sustrato sea consumido,
el microorganismo ha dejado de crecer. ¿Bien? O sea, deja de crecer. ¿Sí? Eso es lo que significa sustrato limitante, ¿no? Obviamente, hay formas de medir el sustrato limitante cuando tenemos los macronutrientes, ¿verdad? Cuando es la fuente de carbono, nitrógeno, fósforo. Sin embargo, también hay micronutrientes que pueden actuar como sustrato limitante. Es decir, si yo no pongo cierta vitamina o cierto inductor, el microorganismo no va a poder crecer. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que sustratos limitantes no solamente pueden ser los macronutrientes, sino también puede llegar a ser algún micronutriente, ¿no? Sobre todo cuando son desarrollos de ciertos compuestos mucho más específicos, ¿bien? Entonces, cuando yo tengo una curva de crecimiento, ¿qué es la información? O sea, ¿qué información me aporta? ¿Por qué es necesario hacer una curva de crecimiento? Entonces, yo les he planteado estos dos ejemplos, ¿no? Entonces, aquí hay una curva de crecimiento. Estas curvas de crecimiento básicamente lo que representan es, por un lado, el tiempo, ¿no? Este de aquí es un poco más completa porque tiene, por ejemplo, el consumo de fosfatos, de glucosa, ¿verdad? Se va cuantificando cómo va cambiando el fosfato, la glucosa, ¿no? En el eje principal. En el eje secundario, pues está en cambio, se cuantifica la producción de biomasa, ¿verdad? Cómo va creciendo la biomasa, y también se toma en cuenta la disminución de nitrato, ¿ok? En esta gráfica de aquí, la de la izquierda, la que estoy señalando, haciendo un análisis general, ¿cuál creen ustedes que es el sustrato limitante en esta gráfica de aquí? Si tomamos en cuenta que la glucosa es esta curva de aquí, la que es círculo sin relleno, ¿verdad? El triángulo o los triángulos hacen referencia a la concentración de nitratos, ¿verdad? Estas esferas negritas hacen referencia a la cantidad de biomasa y los cuadritos representan los fosfatos, ¿ok? Pregunta entonces, de acuerdo a lo que yo les he explicado que es un sustrato limitante, ¿cuál creen ustedes en esta gráfica es el sustrato limitante para este proceso? Los nitratos. ¿Por qué? Cuando disminuye su curva comienza a crecer la curva de la biomasa. Bien, entonces tú has dicho algo, ¿no? Cuando comienza a disminuir el nitrato, comienza a crecer la biomasa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que realmente, por más que se esté consumiendo nitratos, ¿no? De hecho se acaban al minuto 30, ¿verdad? El microorganismo tiene una tendencia a seguir creciendo, ¿ok? Entonces, bajo ese contexto, yo te puedo decir que este sustrato es el que primero se termina, ¿sí? Sin embargo, el microorganismo sigue creciendo. Entonces, no podríamos decir que este es el sustrato limitante, porque el microorganismo sigue creciendo, ¿ok? Sin embargo, algo diferente ocurre con la glucosa, ¿verdad? Porque la glucosa disminuye, sigue disminuyendo, ¿verdad? Y tiene una relación directamente proporcional con la biomasa, ¿no? Disminuye, 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 ¿verdad? Hasta que ya hay menos concentración de glucosa, el microorganismo y empieza a entrar en fase estacionaria, ¿ok? Obviamente aquí sigue habiendo un consumo de glucosa, pero sin embargo este consumo es mucho menor que el que vienes arrastrando desde acá. Y aparte este consumo puede ser porque el microorganismo puede estar produciendo otro compuesto que no necesariamente se representa como biomasa, ¿verdad? Entonces, en esta gráfica de aquí, el sustrato limitante sería la glucosa, ¿sí? Entonces, no sé si está claro, si alguien tiene una duda, si alguien igual quisiera aportar con su opinión. ¿Está claro? Profesor, yo tengo una duda. Cuénteme. ¿Y el fosfato también sería limitante o no tanto como la glucosa? No, porque el fosfato, o sea, si te das cuenta, el fosfato disminuye su concentración,
pero se mantiene, o sea, sigue manteniendo una concentración alta. Generalmente los fosfatos, cuando ya hablemos de nutrición microbiana, generalmente los fosfatos en estos tipos de procesos tienden a tener un efecto buffer, es decir, como un efecto protector. O sea, tratan de mantener el pH del medio, para que el pH no pueda influir en una disminución del crecimiento. Entonces el fosfato no sería un nutriente limitante, porque la concentración sigue siendo alta. O sea, no es que aquí ya se ha acabado. Recuerden que el fosfato, la curva de fosfato está ligada al eje principal. Entonces ustedes pueden ver que aquí cuando entra fase estacionaria, todavía sigue existiendo una gran cantidad de fosfato. ¿Sí? Entonces si el fosfato fuera el limitante, o si el fosfato dependiera, el microorganismo seguiría creciendo, porque todavía tiene bastante fosfato. ¿Ok? Entonces esa sería la razón por la cual no podríamos considerar el fosfato como limitante. ¿Alguna otra duda, comentario? ¿No? Bien, analicemos. Dígame, Ariana. Profe, ¿podría repetir por qué el nitrato no sería el sustrato limitante? Ok, bien. Miren, nuevamente, enfoquémonos que este es nitrato, ¿no? Estos triangulitos de aquí, ¿verdad? Y esta es la biomasa. Solamente analicemos qué ocurre nitrato y biomasa, ¿verdad? Entonces el nitrato, si bien es cierto, empieza a consumirse, ¿verdad? El microorganismo tiene una fase larga, ¿no? Aumenta, 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 hasta que llega a un punto, se cruzan, pero eso, bueno, no tiene nada que ver, pero sigue habiendo un descenso, ¿verdad? Sigue habiendo un descenso de los nitratos, ¿verdad? Y el microorganismo sigue creciendo. Entonces, ¿qué ocurre a la hora 30? A la hora 30, el microorganismo sigue creciendo y los fosfatos, o sea, en teoría ya no hay fosfatos en el medio, pero el microorganismo tiene la tendencia a seguir creciendo, ¿verdad? Recuerden que estos son tendencias, ¿no? Entonces esto me indica que el microorganismo sigue creciendo, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a pesar de que el nitrato sea consumido primero, ¿sí? El microorganismo sigue creciendo. Si es que el nitrato fuera limitante, en este caso, cuando el nitrato empieza o sea, cuando ya no hay nitrato, ya el microorganismo hubiese entrado en fase estacionaria. En este caso no, el microorganismo sigue creciendo, ¿ok? Entonces veo qué ocurre con la melasa. Con la melasa veo que hay un descenso, ¿verdad? Cuando conecto este punto con este punto, veo que cuando la melasa se empieza a consumir, hay un mayor crecimiento de microorganismos, ¿verdad? Sigue habiendo un consumo marcado de glucosa y sigue existiendo un crecimiento del microorganismo, ¿verdad? Hasta que luego la glucosa se va terminando, ¿verdad? Y el microorganismo empieza a entrar a fase estacionaria. Es decir, ya no crece y la glucosa empieza a disminuir, ¿no? Obviamente, esta concentración, al no tener una concentración alta, va a limitar este crecimiento, o está limitando el crecimiento. ¿Por qué? Porque obviamente puede ser que en esta parte de aquí, la cantidad de biomasa esté utilizando este nutriente para otras estrategias, o sea, para la producción de algún otro metabolito, por ejemplo. Entonces, eso es lo que sería la razón por la cual el nitrato no es el nutriente limitante. No sé si así quedó más claro. Sí, gracias. Ya. Bien. Entonces, bueno, solamente para terminar, ¿qué opinan de la gráfica derecha? Alguien que quiera, en este caso, tenemos nuevamente glucosa, ¿verdad? Tenemos biomasa. Con respecto a la primera gráfica, ¿qué es lo que ustedes pueden observar que en esta gráfica ocurre? Cualquiera. A ver, vamos a ver a alguien. Ventura Menéndez. Ese creo que no le pregunto.
Ventura Menéndez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué podría usted interpretar de... Bájale un poquito a las noticias. Ahora Daniela se encuentra feliz y preparada para enfrentar los nuevos retos que vienen en su vida. La ceremonia de entrega de los Oscars se reprograma para el 21 de abril de 2021 por la pandemia de COVID-19. Sí, ahí la escuchamos. Cuénteme, ¿cómo podría interpretar esta gráfica de aquí? Comparando con la anterior, ¿qué es lo que usted cree que en esta gráfica no hay? Compare biomasa. Esta es biomasa aquí y esta es la de biomasa acá. ¿Qué es lo primero que usted se da cuenta que ya no, que se ha disminuido? Que no hay una fase de adaptación. Perfecto. O sea, la primera diferencia es que no hay una fase de adaptación. Es decir, que aquí ya el microorganismo empieza con una concentración alta, ¿verdad? Crece, ¿verdad? Sí. Una fase exponencial. Ya. Gracias, Ventura. Sí. Entonces, como primer punto, no hay una fase de adaptación, ¿verdad? Entonces aquí, recuerden, aquí la fase de adaptación era más o menos de entre 12 y 14 horas. En cambio acá, esta fase no está, ¿no? Entonces hay varias razones, ¿no? Puede ser que haya existido un preinóculo, ¿verdad? O es decir, que se aumentó el inóculo, hizo una gran cantidad de inóculo, entonces eso hizo que el microorganismo entre directo a fase exponencial, ¿verdad? Aquí hay un tema, y es que aquí en cambio esta levadura está produciendo alcohol, ¿sí? Entonces aquí el alcohol está representado por esta ecuación de acá. Entonces puedes ver que aquí hay un mayor crecimiento y por ende hay una mayor producción de alcohol, ¿verdad? Y aquí pues básicamente solo hay glucosa, ¿sí? Entonces en este caso, a diferencia del de acá, no podríamos hablar de un marcado efecto de la concentración de glucosa sobre el crecimiento, sino más bien sería la acumulación de alcohol la que está incidiendo en que haya una disminución del crecimiento microbiano. ¿Ok? Entonces eso sería como que la diferencia en esta segunda gráfica. ¿Bien? Bien. Bien, chicos. Entonces, bueno, con esta información yo creo que lo vamos a dejar aquí hasta el día de hoy. Si ustedes tienen alguna inquietud o alguna duda, pues podemos utilizar estos minutitos antes de que ingresen a la parte práctica. No sé si alguien tenga preguntas, comentarios, si no, nos vemos el próximo martes. Profesor, una pregunta. Entonces ahí cuando se produce el alcohol, ahí es cuando que empieza a disminuir la biomasa. En este caso, sí. Entonces, por ejemplo, tú puedes ver que aquí, en esta parte de aquí, el microorganismo va creciendo, ¿verdad? Crece a fase exponencial mientras no hay una producción de alcohol. El momento en este punto, estas son tendencias, ¿verdad? Entonces, en este punto, que coincide con este punto, hay una mayor concentración de alcohol, desde las 30 hasta las 50 horas más o menos. Y ya el microorganismo en esta fase ya ha entrado a fase estacionaria. O sea, la tendencia es esta, fase estacionaria. Sin embargo, en este punto de aquí, la concentración de glucosa es alta todavía. ¿Sí ves? O sea, se ve que la concentración de glucosa es alta. Entonces aquí, cuando hay esa producción de alcohol marcada, el microorganismo ingresa en fase estacionaria. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dos cosas, ¿no? Que probablemente para este proceso, con esta cantidad de biomasa es suficiente, o sea que esa cantidad de biomasa puede producir alcohol sin ningún problema, ¿verdad? Y también que obviamente la acumulación del alcohol pues está incidiendo de que ya no haya mayor crecimiento celular. Es decir, que lo que existe es lo que esté generando la producción del alcohol. Entonces, eso es lo que sería. Entonces, no sé si igual tengan alguna otra duda, si esté claro. La próxima semana igual, bueno, no, la siguiente, dentro de, a ver, estamos hoy, esta sería la cuarta semana, esta es la tercera semana, ¿verdad? Esta es la tercera semana, 2, 9, sí. La semana del 30 de junio
vamos a hacer un taller. ¿Ok? Entonces lo vamos a hacer tal cual lo hicimos la semana pasada. Entonces para el 30 de junio, para que igual yo pondré el anuncio en el sitio web, pero para la semana del 30 de junio vamos a hacer un taller. Entonces intentaremos que puedan estar todos, ¿no? Para que así podamos, para que todos puedan participar. Bien. Entonces, chicos, con esto, pues, nuevamente agradecerles por participar en esta clase. Yo les voy a compartir los videos de la explicación de las ecuaciones, y si alguien tiene alguna duda, pues no duden en mandarme un mensajito, lo que necesiten. Igual, el objetivo es que todos tengamos claro estos conceptos, porque luego pues nos van a ayudar a cuando estemos haciendo ejercicios, pues nos van a ayudar a mejorar o a resolver de mejor manera lo que nos planteemos, los problemas que nos se planteen. Bien, entonces gracias y nos vemos la próxima semana. Si tienen dudas, todavía voy a estar por aquí un ratito. Entonces, cuídense, que tengan un buen día y éxito en sus siguientes clases. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias a ustedes, chicos.